Buenas noches, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Una hermosa oportunidad para estudiar de nuevo la palabra bendita de Dios. Gloria al Señor. Nos disponemos entonces para entrar al estudio de la santa palabra de Dios. Gloria al Señor. Voy a hacer uso. Lilian, bendiciones. Gloria al Señor. Estoy conectando aquí esto porque de esta forma creo que se oye más claramente. Que el Señor continúe llenándoles de ricas bendiciones a todos. Como les decía, un privilegio poder conectarnos para estudiar la santa palabra de Dios. Hay personas que en estos momentos quizás están conectados a las redes con otros propósitos, algunos buenos, otros no tan buenos, pero nosotros estamos aquí conectados para estudiar la bendita palabra de Dios. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar en oración mientras los demás se conectan. Marielo, Dios la bendiga, gloria al Señor. Y entonces oramos, creo que por ahí está Leticia también y don Franklin, Dios los bendiga. Entonces nos vamos a dirigir al Señor en oración. Señor bendito y precioso, te damos las gracias por permitirnos este tiempo y este espacio, Señor, para estudiar tu santa palabra, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, porque este medio nos da la oportunidad, Señor, de ir paso a paso, Señor, en algunas cosas que a veces el tiempo no es igual de propicio para enseñarlo un domingo, Señor, y nos da la oportunidad de volver a escuchar la enseñanza si es necesario, dónde nos quedamos, qué versículos se dijeron, etcétera, Señor. Háblanos a nuestra vida y edifícanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, la semana pasada comenzamos el tema de la inspiración de la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Quiero recordarles que ustedes, hermana Ilse, bendiciones. Quiero recordarles que ustedes pueden contribuir con algún comentario pequeño, alguna duda que tengan al respecto, algún versículo que quieran compartir sobre el tema que estamos tratando. Es decir, que está abierto esto para comentarios, ¿verdad? Entonces decía que comenzamos el tema de la inspiración de la Biblia y por qué el tema de la inspiración de la Biblia es tan importante. Bueno, es muy importante porque todo lo que nosotros creemos lo basamos en la Biblia, ¿verdad? Y si la Biblia es un libro como cualquier otro, no es en realidad un libro inspirado por Dios que tenga esa calidad de inspiración, entonces estamos en graves problemas, ¿verdad? Porque todas las religiones tienen sus libros, ¿verdad? Los mormones tienen su libro, los adventistas tienen sus libros de Elena de White, los testigos de Jehová, una Biblia hecha a su gusto, ¿verdad? Y libros que la interpreten. Pero nosotros afirmamos que nuestra fe está basada en un libro inspirado por Dios. Inspirado no es el término inspiración que se usa hoy en día, como cuando se pone una canción romántica de José Luis Perales y se dice está inspirado, ¿verdad? No, ese es un término popular. El término inspiración nos referimos a un término bíblico, teológico, porque la palabra inspiración que se encuentra en las Sagradas Escrituras, en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la palabra es inspirada por Dios y significa que Dios la respiró, que Dios la respiró. Y estuvimos hablando acerca de eso, ¿verdad? Y usamos como ejemplo cuando Dios hizo al hombre, lo hizo de tierra, lo hizo de barro, ¿verdad? Y conforme a su imagen y semejanza, y sopló en su nariz, dice, sopló en él como quien le da respiración artificial, ¿verdad? Sopló sobre él aliento de vida y cobró vida y se convirtió en un ser viviente.
De igual manera, la palabra de Dios es respirada, Dios la respiró, ¿verdad? Eso significa inspirar. Dios respiró sobre los santos hombres de Dios para que ellos escribieran la Biblia, y ese tipo de inspiración se terminó cuando se terminó de escribir la Biblia. Si alguien aparece diciendo que Dios le inspiró un mensaje y que ese mensaje es revelación de Dios para estos tiempos, nosotros inmediatamente debemos de hacerle la cruz, porque la inspiración, esto de respirada por Dios, ¿verdad? Fue dada únicamente para los santos hombres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, para que se completara nuestra Biblia inspirada por Dios, y después de allí se acabó dicha inspiración y revelación, ¿verdad? Eh, lo que las personas pueden adquirir, lo que los cristianos podemos adquirir es iluminación, y esta va en diferentes grados dependiendo de la consagración, de la oración, del estudio bíblico. Entonces el creyente va creciendo en grados de iluminación, va siendo iluminado en las escrituras, pero ya inspiración no. Ok. Entonces vamos a ver algunos datos bíblicos en esta noche que nos habla de esa calidad de inspiración de la Biblia, ¿verdad? Bueno, el primer dato bíblico es las escrituras, la frase las escrituras. Y cuando habla de las escrituras, habla de algo único, ¿verdad? No dice una de las escrituras, tais, buenas noches, o uno de los tantos libros, sino podríamos decir como en mayúscula, las escrituras, ¿verdad? Hablando de que son únicas, que están por encima de cualquier otro libro, ¿verdad? Y es una de las formas en que los autores del Nuevo Testamento expresan su creencia en el origen divino de la Biblia, ¿verdad? Constantemente los autores, Shirley, bendiciones, constantemente los autores del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pedro, Pablo, Juan, todos ellos se refieren, y incluso Jesucristo mismo, se refieren al Antiguo Testamento con el término las escrituras, ¿verdad? Dándole un término espiritual de inspiración, ¿verdad? Este término escritura se usa 30 veces y la forma plural escrituras se usa 20 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la frase para que se cumpliese, ¿verdad? Relacionado con la escritura. En el Nuevo Testamento la mayor parte de las veces que aparece la palabra escritura o escrituras dice para que se cumpliese la escritura, dando a entender que esas escrituras del Antiguo Testamento, todo lo que decían, eran inspiradas por Dios y tenían que cumplirse. Y cuando se empezaron, digamos, los escritos de Isaías a cumplirse en la persona de Jesucristo, Carmen, buenas noches, empezaron a cumplirse en la persona de Jesucristo, todas las profecías del Antiguo Testamento, Jesús mismo dice, para que se cumpliese la escritura o para que se cumpliesen las escrituras. Y Pablo y Pedro y Juan van a decir luego que en Cristo sucedió tal cosa para que se cumpliese las escrituras, o sea, lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo o Pedro o algunos de ellos usan el término escrituras, lo usan para significar Dios. O sea, equivalen el término escrituras al término Dios ha dicho, ¿verdad? Entonces, imagínense la seriedad del asunto, ¿verdad? Decir escrituras o la escritura o la Biblia o el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, es igual que decir Dios dijo. O sea, no es un invento de hombres, no es un invento del judaísmo, el Antiguo Testamento, sino es equivalente a decir Dios dijo en el Antiguo Testamento, y por consecuencia entendemos que el Nuevo también. Pero los apóstoles y esos grandes hombres de Dios se referían al Antiguo Testamento con el término la escritura o las escrituras, que es lo mismo que decir que son inspiradas, que es lo mismo que decir que es la voz de Dios, que es Dios hablando, y por tanto ningún otro libro tiene esa característica. Y nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 9:17. Libro de Romanos, libro de Romanos,
capítulo 9. Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 17, si usted me acompaña con este texto. Dice, porque la escritura dice a Faraón. ¿Cuál escritura le dice a Faraón? Pues el Antiguo Testamento, se está refiriendo al libro de Éxodo, ¿verdad? Y entonces, vean qué tremendo, porque cuando leemos nosotros el libro de Éxodo vemos, y Dios dijo a Faraón, y Dios habló a Faraón, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Dios fue quien habló a Faraón. Pero aquí dice en Romanos 9:17, porque la escritura dice a Faraón. Entonces, ¿qué está mostrándonos aquí? Que la escritura es lo mismo que la voz de Dios. Decir, Dios le dijo a Faraón, o decir, la escritura le dijo a Faraón, aquí para el apóstol Pablo es lo mismo. Entonces, con esto nos está diciendo que todo el Antiguo Testamento es la voz de Dios, las escrituras son la voz de Dios. Y ningún otro libro sobre la faz de la tierra tiene esa característica, ¿verdad? De decirse a sí misma que es la voz de Dios. También esto lo encontramos en el capítulo 10, verso 11. Capítulo 10 de Romanos, verso 11. Capítulo 10 de Romanos, verso 11. Dice así. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Decir, la escritura dice, es lo mismo aquí para el apóstol Pablo que decir, Dios ha dicho que todo el que en él cree no será avergonzado. Porque observe que no dice, la escritura dice todo aquel, dice todo aquel que en él creyere. La escritura dice todo aquel que en él creyere. Entonces, la escritura es lo mismo que decir, Dios ha dicho que todo aquel que crea en su Hijo tiene la vida eterna o no será avergonzado. Entonces el término escritura y Dios dijo son sinónimos y así lo usan los apóstoles y de esa manera nos está diciendo la seriedad de la Biblia, ¿verdad? Sobre cualquier otro libro. Gálatas 3, Romanos ahí, primera, segunda Corintios, Gálatas, si usted busca conmigo, Gálatas 3. Gálatas 3, verso 8, dice así, y la escritura previendo, ¿cómo es que la escritura prevé? O sea, prever es algo que puede ejecutar una persona, prever es algo que puede ejecutar, llevar a cabo que alguien tenga previsión, pero ¿cómo que un libro previó? O sea, aquí está hablando de que es un libro con unas características muy diferentes. Es un libro vivo, porque es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso es como si dijera, al decir que la escritura previendo, es como si estuviera diciendo, Dios estaba previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Dio de antemano la nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, vea qué tremendo. Decir que la escritura previó que todos los que creyeran, ¿verdad?, fueran justificados, es como decir, Dios previó que todos los que creyeran fueran justificados. Entonces, las escrituras y Dios hablando son sinónimos, es lo mismo. Tal es la importancia, tal es la grandeza de las escrituras, ¿verdad? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Este es muy interesante. Ahí mismo en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 30, dice, mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Ahora,
cuando usted lee este relato de la vida de Abraham, cuando usted lee este relato en el libro de Génesis, capítulo 21, en realidad dice, y Dios le dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por eso se escribe escritura con mayúscula, porque se refiere a Dios. Gracias, hermana Ilse, por la contribución, por el comentario, así es. Entonces, vea qué tremendo. Si usted lee en Génesis 21, verso 10, dice, y Dios dijo a Abraham, echa fuera a la esclava y a su hijo. Pero aquí Pablo dice, más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. O sea, la escritura hablando. Vea qué tremendo. Eh, a mí se me eriza la piel al leer esto, ¿verdad? O sea, que para Pablo, Dios hablando en el Antiguo Testamento, o decir la escritura, es sinónimo, ¿verdad? No que la escritura sea Dios, sino que es la expresión de Dios, es la voz de Dios, es Dios hablando. La escritura es Dios hablando. Por eso es que nosotros debemos de tratar con tanta estima, con tanto cariño la palabra de Dios. Por eso es que hombres, grandes hombres de Dios, fueron quemados vivos por traducir la escritura y ellos estuvieron dispuestos a morir para traducir la escritura o al inglés o al español, del griego y el hebreo, al español, al inglés, al alemán, a otros idiomas y fueron perseguidos. ¿Y por qué lo hicieron ellos? Porque ellos entendieron, ¿verdad? Que la escritura es Dios hablando y querían que todos tuviéramos la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, vean qué tremendo es esto, hermanos. Las escrituras, como dice la hermana Ilse, con mayúscula, las escrituras en la Biblia son llamadas sagradas o santas escrituras, ¿verdad? En el libro de Romanos, capítulo 1, libro de Romanos, capítulo 1, verso 2. En realidad, Romanos 1, voy a leer el verso 1 y el 2, que usted lo tenga ahí en su Biblia. Romanos 1, 1 y 2 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Oiga, apartado para el Evangelio de Dios. Este Evangelio que él había prometido antes por sus profetas. ¿Cuáles profetas? Isaías, Ezequiel, Daniel. Que este Evangelio de Dios había sido prometido antes por sus profetas. ¿Dónde? En las santas escrituras. Y ve aquí, ¿verdad? Eh, Se me olvida cómo es que se llama en español esto cuando algo califica, no sé si es adverbio, cuando algo califica a otra cosa, ¿verdad? Un calificativo. Entonces, o adjetivo, no me acuerdo ahorita. Si alguien lo sabe, ahí me lo pasa, pero hay una calificación que se le está otorgando a la Biblia, a las escrituras. Dice santas escrituras. Y son tan santas, y es Dios mismo hablando, que este evangelio, ese Pablo que él está predicando, fue profetizado antes por esas santas escrituras, ¿verdad? Los profetas por esas santas escrituras. Eh, la Biblia, las sagradas escrituras, adjetivo calificativo, gracias Lilian, gracias. Aquí aprendemos un poquito de todo, ¿verdad? De gramática, de la vida, de la Biblia, de todo. Muchas gracias por hermanas que saben un poco de todo, ¿verdad? Eh, que me ayudan cuando ahí me traban alguna cosa o la desconozco. Eh, la Biblia, las Sagradas Escrituras, son declaradas infalibles, es decir, que no fallan y que el hombre no puede, a sustantivo sería las escrituras y el calificativo sí sería un adjetivo. Entonces, hermanos, la infabilidad de las escrituras se afirma que no puede ser quebrantada, es infalible. Nadie tiene palabras infalibles, ¿verdad?
ni siquiera el Papa, ¿verdad? Pero la Biblia sí es infalible y no puede ser quebrantada. Juan 10:35, Juan 10:35 dice así, si lo busca conmigo, Juan 10:35. Juan 10:35 dice, si llamó dioses a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Por eso Jesús mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿verdad? Ni una tilde, ¿verdad? Ni una coma. En griego una iota, que es la palabra, el signo más chiquitico, ¿verdad? Que hay. Ni una iota pasará sin que se cumpla la escritura. Y nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos viendo cómo la palabra de Dios no puede ser quebrantada, se va cumpliendo, aunque el hombre se ría de la escritura, se ríe de la Biblia, no puede ser quebrantada, ¿verdad? Ahora, hermanos, en estos datos vemos entonces el término escrituras o escritura, ¿verdad? Que es un término que en su mayor parte de las veces aparece en mayúscula, que recibe calificativos como santa, eh, y hermanos, y que es sinónimo de Dios hablando. Decir la escritura es decir, Dios habló. Y así lo presenta Pablo, ¿verdad? Eso nos habla de la inspiración de la Biblia. Y más adelantito voy a hablar de esto, pero hermanos, es que en la Biblia es donde nosotros fundamentamos todo lo que creemos. Por eso es tan importante estar seguro que nuestro libro es definitivamente inspirado y santo, ¿verdad? No lo que dice los inconversos, los no creyentes, ¿verdad? Que el papel aguanta lo que le ponen. Cualquier tipo de papel aguanta lo que le ponen, menos la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Ahora, también vamos a encontrar entre los datos bíblicos no solo este dato de escritura, sino que también se va a referir a la Biblia como dicha por el Espíritu. O sea, ningún libro recibe el calificativo de que el Espíritu Santo lo ha dicho, pero en las escrituras vemos que las escrituras hablan de sí mismas como el Espíritu Santo hablando, como el Espíritu Santo diciendo. Eso le da un calificativo, ¿verdad? De inspirada, de divina, la tercera persona de la Trinidad, hablando, diciendo a través de las escrituras. Y es un tesoro, debemos de cuidarla con esmero. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver um, los autores del Nuevo Testamento atribuyen al Antiguo Testamento que ha sido hablado por el Espíritu Santo, no por hombre alguno, ¿verdad? Que Dios estaba usando hombres como Isaías, Ezequiel, Daniel, etcétera. Sí, 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 sí. Que Dios estaba usando el trasfondo histórico y cultural. Por eso tenemos diferentes géneros como poesía, como profecía, como narración. Sí. Eh, pero era el Espíritu Santo hablando. Y es. Entonces podemos verlo, por ejemplo, cuando Jesucristo habla del Antiguo Testamento. eh, Jesucristo habla del Antiguo Testamento. Opa, opa, opa. Sí, claro, Dios es celoso de su palabra. Imagínense que está documentado, ¿verdad? Que este famoso científico, Voltaire, era totalmente ateo, se reía de Dios y de las escrituras y escribió libros en contra de Dios y de las escrituras y dijo que en los siglos venideros el cristianismo iba a desaparecer y la Biblia también. Y bueno, este científico ateo murió y la casa de él se convirtió en, en una sociedad bíblica, en una casa de la Biblia, donde producían Biblias. Entonces,
vean que con Dios no se juega y Dios tiene un sarcasmo, ¿verdad? Un sarcasmo. Usar la casa de aquel que habló en contra de la escritura, usar la casa una vez que se murió para que se produzcan aquellas, se impriman aquellas santas escrituras de las cuales el que era dueño de esa casa se rió y se burló. Ese es el sarcasmo divino, ¿verdad? Entonces sí, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, vemos cómo en el Nuevo Testamento Jesús habla, ¿verdad? Que está hablando que las porciones del Antiguo Testamento, que las porciones del Antiguo Testamento son inspiradas por Dios, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver Marcos 12:36. Marcos 12:36. Marcos 12:36 dice, Marcos 12:36 dice, porque porque el mismo David, oiga qué tremendo, dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa escritura, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos bajo el estrado de mis pies, se encuentra en el Salmo 110:1. Fue una palabra que dio David. Ahora, ¿qué dice Jesucristo? Dice que esa palabra que dio David la dio por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo hablando. Entonces veamos cómo Jesús está ratificando, está dándole credibilidad al Antiguo Testamento, diciendo que incluso David, cuando estaba diciendo estas palabras, no era David, era el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros vamos al Salmo 110:1 y encontramos eso. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, en el verso 36 dice, ¿verdad? 12:36 de Marcos dice, Jesucristo dice que el mismo David lo dijo por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que habló. Entonces, hermanos, ningún libro sobre la faz de la tierra tiene esa cualidad de que sea la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que sí es la Biblia. Por eso, hermanos, es que la Biblia es un libro vivo. Por eso es que tantas personas se han dedicado a estudiar la Biblia para demostrar que es falsa y que el cristianismo es falsa y han terminado convirtiéndose. Uno de los más reconocidos fue C.S. Lewis, que ahora se da a conocer porque se ha llevado al cine sus películas, como las Crónicas de Narnia. Pero C.S. Lewis era un famoso profesor de las universidades de Inglaterra y al igual que muchos otros eruditos no creyentes, se dedicó a estudiar la escritura para señalar que el cristianismo es falso y terminó cayendo de rodillas, convirtiéndose al Señor y convirtiéndose en un erudito usado grandemente por Dios, ¿verdad? Entonces, ah, también muchos otros, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Por esa calidad que tiene la escritura que dice aquí, que es el Espíritu Santo el que habla. Y por eso es un libro vivo, muy diferente de cualquier otro. Hay gente que habla, ese libro me cambió la vida o algo así, refiriéndose a cualquier otro libro, porque le dio pautas para salir adelante en sus problemas, porque era un libro de autoayuda, etcétera, etcétera. Pero una transformación de adentro hacia afuera, poderosa, sobrenatural,
que da salvación. Solo la Biblia tiene ese poder, mis amados hermanos, solo la Biblia, porque es la voz de Dios. Vamos a ver otro caso, Hechos 1:16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos capítulo 1, versículo 16. Gracias por las contribuciones que están poniendo allí. Hechos 1:16 dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Hay un salmo donde David expresa, ¿verdad? El que comía conmigo a la mesa me traicionó. Y aquí, Lucas está diciendo que esa escritura de los salmos, donde David dice, ¿verdad? Habla de que el que comía conmigo a la mesa me traiciona. Esa escritura fue dada por el Espíritu Santo por boca de David. Fue dada por el Espíritu Santo por boca de David. Entonces veamos, hermanos, cómo los apóstoles y los escritores del Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, vienen a decir, miren, se refieren al Antiguo Testamento en ese caso, ¿verdad? Pero es aplicable al Nuevo Testamento también. Miren, esa palabra, esas escrituras no son cualquier cosa, son santas, son sagradas, es lo mismo que decir Dios dijo, y es el Espíritu Santo hablando, así que es inspirada por Dios. Vengan con reverencia y respeto ante ella, ¿verdad? Entonces, también encontramos, por ejemplo, en Hebreos 3, libro de Hebreos, capítulo 3, libro de Hebreos, capítulo 3, libro de Hebreos, capítulo 3, también encontramos esto mismo, ¿verdad? Hebreos 3, versículo 7, dice Hebreos 3, 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, note qué cosa más tremenda, ¿verdad? Como dice el Espíritu Santo, no es cualquiera el que está hablando. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y ahí sigue. Estas palabras se encuentran en el Salmo 95. En el Salmo 95 dice, si oyeres hoy su voz, así dice en el Salmo 95, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y sigue hablando, ¿verdad? Lo que dice ahí. Entonces, ahora el autor de Hebreos, guiado por el Espíritu Santo, nos dice que esas palabras del Salmo 95 era el Espíritu Santo hablando. Verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los salmos y las escrituras del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo hablando. Entonces vemos que es la voz del Padre, que es la voz del Espíritu Santo, que, que son santas, que son sagradas, que son poderosas. Entonces, hermanos, por eso nosotros basamos nuestra fe en lo que Dios dice, ¿verdad? Porque si nosotros basamos nuestra fe en el fundador de una religión, cualquiera que ésta sea, estamos basándonos en pensamientos de hombres, ¿verdad? Que algunas cosas podrán ser verdad, pero la mayoría son falsas, falsas expectativas, ilusiones, eh, o en la doctrina de una religión, cualquiera que ésta sea, o, o en la revelación o en la visión de alguna persona.
que puede ser engañosa y que puede llevar incluso hasta el suicidio, como ha pasado históricamente, ¿verdad? Gente, incluso intelectuales, ¿verdad? Se unen a una secta, aceptan la voz del fundador de la secta como la voz de Dios y al final termina diciendo vamos a envenenarnos todos o como sucedió en el Waco, Texas, ¿verdad? Gente que había ahí médicos, ingenieros, abogados, gente intelectual, pero cuando siguen la voz de un hombre, ahí actúa un espíritu de error, ahí Satanás, ¿verdad? Como espíritu de error, ciega el entendimiento aún de estas personas intelectuales y todos ellos se mataron porque su fundador les dijo que tenían que quitarse la vida para irse con Cristo en la cola del cometa que pasaba en ese momento, que era el Halley y, y se mataron un montón de personas, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros poner nuestra confianza en los libros de una profeta, Elena White, o en el libro del Mormón de José Smith, o en las revelaciones de no sé quién. No, no podemos. Nosotros tenemos que tener nuestra fe en lo que Dios ha dicho, en lo que el Espíritu Santo ha dicho, y vemos que estas características solamente las tiene la palabra de Dios y nunca, nunca la Biblia ha llevado al hombre a descarriarse, a hacer barbaridades. Sí, la mala interpretación de la Biblia, ¿verdad? Pseudoprofetas, pseudomaestros que le dan una mala interpretación a la Biblia y descarrían a las personas y las llevan al mal, eso es otra cosa. Pero la Biblia, la palabra de Dios tal como está, lo que hace es engrandecer la dignidad del ser humano, ¿verdad? Porque lo guía para que adquiera la condición de hijo de Dios en Jesucristo, la dignidad de hijo de Dios. Muy bien, además de llamarles sagradas escrituras y decirnos que están guiadas, que es la palabra del Espíritu Santo, también se les llama oráculo de Dios. Ahora, esta palabra, oráculo de Dios, eh, nosotros no la vamos a encontrar como tal, porque la palabra oráculo es una palabra griega, eh, logion, en griego logion, y se encuentra 4 veces en el Nuevo Testamento, oráculo, logion, oráculo. Se tradujo en nuestras Biblias no como oráculo porque sería algo que nos dejaría totalmente eh, fuera de contexto, no entenderíamos a qué se refiere porque era algo muy antiguo. Las religiones, mayormente las griegas, eh, creían en los oráculos, es decir, un lugar donde ellos visitaban y los dioses tenían instrumentos, ¿verdad? Como las famosas pitonisas o, o brujas, ¿verdad? Pero se les llamaba pitonisas o adivinas. Entonces la gente iba donde estas pitonisas para recibir un oráculo de los dioses. O sea, que los dioses les dijeran qué hacer, o qué era lo que estaba pasando, o cuál era su futuro, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, ellos tenían que dejar ahí dineros y animales y un montón de cosas para que esos dioses les hablaran a través de esas pitonisas, ¿verdad? Eso era un oráculo. Ahora, en la Biblia, como eso era dentro de la cultura griega y el Nuevo Testamento está escrito en griego, toma esta palabra oráculo para hablar de Dios, ¿verdad? Si esos falsos dioses tienen sus oráculos, ¿verdad? Que lo que hacen es prácticamente burlarse de aquellos que consultan porque son falsos dioses y ahí los que estaban manipulando aquello, haciéndoles creer eso a las personas eran las pitonisas, ¿verdad? Y las personas tenían que pagar para recibir un oráculo de los dioses. Ahora viene Dios y dice que Él, el Dios verdadero, es el único que puede dar un oráculo verdadero, un oráculo de salvación, un oráculo verdadero, ¿verdad? O sea, la voz de Dios, la palabra de Dios que da vida, que dirige al hombre, que le guía.
solamente en Dios se encuentra el verdadero oráculo, es lo que está diciendo. Y estas palabras, oráculo, en nuestras versiones en español se traduce como palabra de vida o palabra de Dios. Y se encuentra eso en 4 versículos, Hechos 7:38. Hechos 7:38. Hechos 7:38, espero que ya lo tenga. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Vea qué tremendo. Este Moisés estuvo en la presencia de Dios y ahí, en la presencia del Dios verdadero, es donde se encuentra el oráculo verdadero, o sea, palabras de vida. Aquí dice que recibió palabras de vida para darnos. Moisés recibió palabras de vida, los 10 mandamientos, para darnos. Entonces, esta palabra, esta traducción que dice palabras de vida en griego es logion, que significa oráculo. Es decir, Moisés recibió el oráculo de Dios para darnos a nosotros palabras. Este oráculo se traduce como palabras de vida, ¿verdad? Es el verdadero oráculo. Por eso es que nosotros, los creyentes, no vamos a buscar oráculos en los astrónomos, en los astrólogos, en los adivinos, en los agoreros, en los brujos, en los hechiceros, en los mediums, en los que leen la mano. No vamos a buscar esos oráculos porque son oráculos falsos. Nosotros vamos a la presencia de Dios y ahí recibimos el oráculo de Dios, la guianza de Dios, ¿verdad? La presencia de Dios a las escrituras. Las escrituras son el oráculo de Dios para nosotros. Las escrituras son las que nos dan dirección y nos da vida, vida, ¿verdad? También se encuentra esto en Romanos 3:2. Vea que estas son cositas interesantes que son importantes en un estudio bíblico para adquirir conocimiento y crecer, que a veces no las podemos dar una predicación un domingo, ¿verdad? Porque el sentido de la predicación es otra, pero el estudio bíblico es muy importante. Romanos 3:2 dice, Romanos capítulo 3, verso 2, mucho en todas maneras, primeramente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí en griego aparece la palabra logion, que significa, ¿verdad?, oráculo. Entonces, que les ha sido confiado el oráculo de Dios, o sea, las palabras de Dios. Y hermanos, nosotros venimos a la Biblia y ese es el oráculo de Dios, ¿verdad? Ese es el oráculo de Dios. Podemos con seguridad decirle a la gente, mire, no caiga en la mano de charlatanes ni de endemoniados para buscar un oráculo, una dirección a su vida. Vaya a la Biblia. Ese es el oráculo de Dios, ¿verdad? Y es lo que aparece en griego, oráculo de Dios. Hebreos 5:12 también. Libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Dice, Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento, de leche y no de alimento sólido. O sea, ¿qué está diciendo? Está ahí cuando dice, ¿cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? En griego es logion, que significa oráculo de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que el que escribió aquí el libro de Hebreos está diciendo a esos creyentes que después de tanto tiempo de estarles enseñando el oráculo de Dios, de estarles enseñando las palabras de Dios, deberían de ser ya maestros que enseñen esa palabra de Dios a otros, y sin embargo todavía hay que estarles dando chuponcito, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos estudiando estas cosas, para que usted, mi hermano,
crezca en la palabra de Dios, madure en la palabra de Dios y comparta estas cosas con otras personas que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, un último versículo donde se aparece la palabra oráculo de Dios y se traduce como palabras de Dios es primera de Pedro 4:11. eh, y hicieron bien los traductores en traducirla de esa manera, valga la redundancia, palabras de Dios, porque si lo hubieran traducido y quizás en algunas versiones antiguas, católicas, e incluso Reina Valera, las más antiguas, aparece oráculos de Dios, donde dice palabras de Dios, y para nosotros hoy sería un término totalmente antiguo, carente de significado, no para la gente de ese tiempo. Entonces, para nosotros, qué bueno que se tradujo de esta manera, porque nos da la idea correcta, ¿verdad? Primero de Pedro, capítulo 4, eh, verso 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. O sea, hable conforme al oráculo de Dios. Si alguno ministra conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, si alguno hable, hable conforme al oráculo de Dios. No hable paja, no hable yo pienso, yo opino, yo creo. No, 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 no. Hable conforme al oráculo de Dios, que es lo que da dirección al hombre, ¿verdad? Al oráculo de Dios. Hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, vea qué tremendo, hermanos. La Biblia supera cualquier otro libro porque son las santas escrituras, las sagradas escrituras, la voz de Dios Padre, el Espíritu Santo hablando, y es el oráculo de Dios que da dirección al hombre, ¿verdad? Entonces todo esto hace de la Biblia algo importantísimo, importantísimo, ¿verdad? Eh, Otra de las cosas importantes, hermanos, es que la Biblia es un registro de la autorrevelación de Dios. La Biblia es un registro de la autorrevelación de Dios. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, la importancia de la Biblia no es hacernos mejor personas, no es que seamos más ilustrados, no es que tengamos más conocimiento espiritual o religioso. El meollo del asunto de la palabra de Dios es que es donde Dios se autorrevela, Dios da la escritura para darse a conocer, para revelarse. Estoy teniendo ahorita mi devocional en el libro de Éxodo y es increíble ver cómo, si usted presta atención, todo es Dios revelándose. Cuando Dios habla a Moisés y saca a los israelitas con 10 plagas y los hace atravesar el mar, entonces Dios les recuerda y les dice, yo les llevé a Egipto, yo les salvé la vida, yo los mantuve en Egipto, yo los saqué de Egipto con mano poderosa, yo avergoncé a todos los demás dioses con las 10 plagas, yo abrí el mar de Israel para que ustedes pasaran, yo sepulté a los egipcios bajo el mar. Yo soy el que pongo una nube de fuego en la noche y una nube refrescante en el día para cuidarlos. Yo soy el que les da el maná. Yo soy el que les doy la victoria sobre todos sus enemigos. Yo soy el que boté las murallas de Jericó. Todo es Dios. Todo es Dios el que lo hace. Todo es Dios. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es Dios dándose a conocer, autorrevelándose. Es Dios autorrevelándose, hermanos. Nosotros los seres humanos no podemos, escuche bien esto, nosotros los seres humanos no podemos conocer a Dios a menos que Dios mismo se revele. No podemos conocer a Dios a menos que Dios mismo se revele. Y por eso es tan importante la Biblia, porque en la Biblia Dios mismo se revela. En la Biblia Dios mismo se revela. Y es con lo que quisiera terminar, ¿verdad? En esta noche. ¿Por qué nosotros debemos de venir a la Biblia? Porque es donde Dios se nos revela, donde Dios nos habla su poder, donde Dios nos dice su nombre o sus diferentes nombres, donde Dios nos revela cómo Él
decidió visitar la humanidad, entrar en la historia humana y cambiar el destino de la humanidad, haciéndose hombre en la persona de Jesucristo, de su Hijo amado. Eh, Hermanos, es Dios diciéndonos a todos quién es Él, cómo acercarnos a Él, lo que Él puede hacer y cuál va a ser el final de la historia, porque Él tiene el control de todo. Entonces la Biblia es la autorrevelación de Dios. No podemos conocer verdaderamente a Dios aparte de la Biblia. Qué triste es que hoy en día las iglesias en su mayoría lo que dan es charlas de autoayuda con versículos bíblicos, un poco de filosofía con versículos bíblicos, un poco de psicología con versículos bíblicos y en algunos casos un poco de superstición y hasta de hechicería con versículos bíblicos. Entonces, hermanos, qué triste. Ahora, si la iglesia, como dice la escritura, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y una iglesia no está haciendo eso, columna y baluarte de la verdad, esa iglesia no merece llamarse iglesia, porque no está dando a conocer la verdad. La Biblia y la iglesia, hermanos, la iglesia está para dar a conocer al ser humano lo que Dios dice de sí mismo, para que los hombres le conozcamos verdaderamente, tengamos una verdadera base sólida en la escritura. Por eso yo le animo a amar la escritura, por eso yo le animo, como estuve predicando el domingo, a tener una cita diaria con Dios en oración y con lectura de la palabra de Dios. Por eso le animo a no faltar a estos estudios, a repasarlos, a compartir con otras personas, animarles a que se conecten a esta hora para que crezcan en la palabra de Dios. Y entonces, hablando de cómo Dios se revela en la escritura, quiero terminar con 1 Pedro 1.10. 1 Pedro 1.10. 1.10 al 12. 1 Pedro 1.10 al 12. Espero que ya lo haya encontrado. 1 Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12 dice, los profetas que profetizaron, está hablando los profetas del Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Por ejemplo, Isaías 53, ¿verdad? Cuando habla de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Isaías hablaba eso, profetizaba eso, y él quería saber de quién se trataba, pero no le era dado, no le era dado. Por eso dice la Biblia que cuando el eunuco iba ahí por el desierto en un carruaje, y Felipe el evangelista estaba en una gran campaña, ¿verdad? Predicando y el Espíritu Santo se lo llevó y lo puso en el desierto a la par del carruaje de, del eunuco. Y entonces el eunuco iba leyendo las escrituras, iba leyendo Isaías 53. Y entonces Felipe seguro le pegó un susto, ¿verdad? Cuando se asomó ahí en el carruaje de un momento a otro a la par y le dijo, ¿qué lees? Leo aquí Isaías 53, pero no entiendo de a quién se refiere esta persona, de quién habla, que va a sufrir tanto, que va a ser escarnecido, que su espalda va a ser convertida en llagas, que va a llevar los pecados de todos. ¿De quién habla? Y entonces Felipe el eunuco le dice, está hablando de Jesucristo, está hablando de Jesucristo, que acaba de morir y resucitó, ¿verdad? Entonces, veamos cómo esos hombres que dieron esas profecías deseaban saber, dice aquí, ¿verdad? Deseaban saber, eh, deseaban saber, dice, escudriñando, verso 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano
los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, oiga qué privilegio, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué tremendo, hermanos. Vea que dice que aquellos profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo, de la segunda persona de la Trinidad, tenían el Espíritu de Cristo y profetizaban, como el pasaje de Isaías 53 acerca de los sufrimientos de Cristo, querían saber quién era ese Cristo y cómo iba a ser ese Cristo, y se les dijo, no, a ustedes no les corresponde saberlo, solo profetizarlo, porque esto es para otros tiempos, les va a tocar a otras personas, a nosotros. Y esas personas van a saber de ese Cristo, porque van a haber personas, que serían los apóstoles, que les van a anunciar el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Verdad? Qué cosa más tremenda. O sea, entonces, ¿qué está diciendo? Que las palabras ahora de Pablo, de Pedro y de Juan, explicando cómo el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo, también es palabra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y son inspiradas por Dios, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, concluimos. Creemos que la Biblia fue inspirada divinamente, porque así lo declara Pablo y Pedro cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, porque es considerada como la escritura por excelencia, la escritura o las escrituras por excelencia, porque su contenido fue dicho por el Espíritu Santo, casi nada, ¿verdad? Fue dicho por el Espíritu Santo, porque es llamada un oráculo de Dios, o sea, la dirección de Dios, y porque en las escrituras mismas se revela por los apóstoles que decir Dios dijo y decir la escritura dice tienen el mismo valor, son sinónimos, es exactamente lo mismo, o sea que las escrituras es la voz de Dios para el ser humano, y porque las escrituras es un registro de Dios revelándose al hombre, es la autorrevelación de Dios, es donde conocemos a Dios. Por eso cuando vamos a leer Josué y vamos a leer Nehemías, nosotros que somos seres humanos, que tenemos la tendencia de ver qué tremendo Josué, qué tremendas cualidades tenía Nehemías. No es para eso la escritura. La escritura es para que nosotros veamos al Dios de Josué, para que nosotros veamos al Dios de Nehemías. Dios es el héroe, no es Josué, no es Nehemías, no es Pablo, no es Pedro. Dios es el héroe. Dios es el que se autorrevela desde Génesis 1:1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Hermanos, por eso todo lo que nosotros creemos de Dios, todo lo que nosotros creemos de Jesucristo, la salvación de nuestra alma y las cosas futuras, ¿de dónde hemos adquirido ese conocimiento? De la santa palabra de Dios. Un libro verdadero, un libro donde Dios se autorrevela, ¿verdad? Un libro santo, inspirado por Dios. No hay otro en el mundo como la santa palabra de Dios. Por eso ámela, por eso léala, por eso medítela, por eso memorícela y por eso obedézcala para que nosotros podamos ir adelante en el poder de Dios. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Hay mucho que decir y mucho que hablar de este tema. Vamos a tener una sesión más sobre la Biblia, sobre el conocimiento de la palabra de Dios, antes de entrar a otro tema. Entonces les espero el próximo martes y que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Comparta estas enseñanzas con otra persona, ya sea que usted misma las transmita o que usted le dé el link a otra persona para que se conecte y dígale, luego comentamos, para que así las personas crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Un abrazo.